Salir del armario, bisexualidad, transgénero, pansexual, todos estos términos han ido apareciendo en el vocabulario común y han dado paso a que cada vez más tengamos una mayor visibilidad y conocimiento de las diferentes identidades de género y orientación sexual con las que muchas personas se identifican. Hoy venimos a aprender y tenemos dos maestros que nos van a enseñar todo. Bienvenidos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. He dicho que tenemos dos buenos maestros. Tenemos un maestrazo con nosotros que es Juan, que siempre nos enseña mucho de esto porque creo que todos todavía tenemos mucho que aprender para empezar a entender mucho. Muchas gracias. Más que maestro, mira, lo vamos a hacer con el mayor respeto, cariño y con todo nuestro buen hacer. Mejor saber hacer. Y no había dos personas mejores que Juan y Dafne. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bonita. Fenomenal. Encantada de aprender un montón sobre este tema y hacerlo de la mano de Juan. Mira, vamos a empezar con un mensaje. ¿Qué os parece? Y así empezamos a entender y el contexto en el que nos movemos y que creo que todos nos podemos sentir identificados. Este es un mensaje de una mujer que ahora nos lo dice, tiene 60 años y pone: hace poco mi hijo nos sentó para hablar, a mi marido y a mí, y nos dijo que no era heterosexual. La verdad es que una madre conoce a sus hijos y no me pilló para nada por sorpresa. Lo de mi marido, eso sí, fue otra cosa. Le dije que me alegraba que se hubiese decidido a contarnos que era gay, yo intentando no darle vueltas para que se sintiese cómodo y haciéndome la moderna, pero mi sorpresa fue en su contestación cuando me dijo: no soy gay, mamá, soy pansexual. Os digo, tengo 60 años, pero me considero una mujer muy moderna. Pero cuando me dijo eso me perdí totalmente. Me ha estado explicando todo, pero ¿qué os puedo decir? Literalmente me pierdo. En realidad lo único que me importa es que mi hijo sea feliz, aunque si puedo llegar a comprender un poquito más, sería ya la bomba. Gracias por ayudar a una madre a entender el mundo. Oh, qué bonito. La bomba es esta persona. Sí. Y sobre todo enhorabuena, porque ella ha tenido la confianza, ese hijo en sus padres, de sentarles, de contárselo y de compartir esa parte de él tan íntima. Así que enhorabuena, porque eso es que las cosas las están haciendo bien. Sin duda. Y fijaos que ha habido muchas situaciones, ¿verdad?, a lo largo de todos estos años en que se han contado experiencias de personas que han tomado la decisión de contarlo porque para ellos era un momento muy importante en sus vidas y tenían pues ese miedo a quizá el rechazo de sus familias. En este caso no es así, sino un nivel más allá es: no, a mí me parece muy bien, pero uy, ¿qué es esto? Ya hablamos de otros términos. ¿Cómo podemos empezar a diferenciarlos entre la orientación, el sexo, el género? Aquí yo creo que nos podemos empezar a confundir. ¿Cómo es, Dafne? ¿Cómo podemos Vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Sí, sentando las bases, desde lo más a lo mejor accesible a lo más nuevo. Eso es. ¿Vale? Entonces, algo que hemos considerado interesante empezar a diferenciar sería lo que es el sexo con el que uno nace. Vale. ¿No? Uh-huh. Ahí las categorías, por supuesto, serían hombre, mujer o intersexual, que depende de la genética con la que vienes ya en carga, ¿no? Del género. El género ya tiene un componente más psicológico y también más cultural, ¿vale? Que es qué expectativas tiene la sociedad sobre cómo me debería de comportar yo por ser hombre o por ser mujer. Vale. Y aquí sabemos que hay enormes diferencias entre Occidente, Oriente, entre norte, sur, entre un barrio, otro barrio, entre una educación determinada, con una religión, con otra. Hay muchos matices aquí que podemos extraer, ¿vale? Y la tercera diferencia sería con lo que es la identidad de género, que ya ahí estaríamos hablando de un sentimiento, ¿vale? De cómo me siento yo en relación al género que me ha tocado, ¿vale? Qué experiencia interna y subjetiva estoy desarrollando, ¿vale? Claro, de hecho le llaman como el sexo sentido. Es decir, lo que tú sientes. ¿Vale? Fenomenal. Y luego, otra parte que a veces nos cuesta diferenciar es lo que es la pura orientación sexual. Ahí ya tiene que ver con hacia quién yo siento atracción. Como veis, ya no tiene que ver
conmigo, ¿no? Ni con mis emociones, expectativas o creencias, sino que tiene que ver con la atracción que siento hacia el otro. Y ahí puedo sentir una atracción ante personas de distinto género, que sería la heterosexualidad, con personas que tengan el mismo género que yo, que sería la homosexualidad, bien sea la parte gay o lesbiana. Y luego ya tendríamos una tercera categoría que sería más ese deseo o esa orientación hacia cualquier tipo de persona de género, que sería o hombre o mujer, y ahí sería la bisexualidad. Ahí tendríamos como la parte básica, si no lo he hecho mal, Juan, ¿no? de Bueno, conocimiento de conceptos, claro. que es importante empezar a diferenciar. A amasar, ¿no? Porque Amasar. no es sencillo. Pero va más allá, Juan. Va un poquito más allá porque digamos que afortunadamente no es que ahora haya cosas nuevas, sino que hay palabras nuevas Para describir lo que ya existe. para describir lo que ya existe. Eso es. Y oye, así como integramos muy fácilmente nuevas palabras para prendas de ropa, para tal, que Es verdad. no nos cortamos un pelo en llamar blazer, Ay, nos encanta. fular... Y hacer bueno. una meeting con los... Sí, sí. En fin, pues también hay nuevas palabras que reflejan nuevas realidades y ¿por qué no utilizarlas? Porque al final reflejan Sin duda. un aspecto importante de nosotros y de nosotras. Entonces, quizás aquí ya se quedan un poquito cortas el gay, lesbiana, bisexual. ¿Vale? Y dentro del paraguas de bisexual es donde se abre pues la atracción, y aquí sí como a diferentes géneros, ¿no? Porque gay, lesbiana, digamos que sería más una orientación homosexual, ¿vale? Hacia personas de tu mismo sexo. Heterosexual sería del otro, y luego ya está todo este paraguas. Y aquí, por ejemplo, lo que escribía esta mamá, ¿vale? Decía que su hijo, me parece que había dicho pansexual, ¿verdad? Sí. Vale, pues mira, las personas pansexuales son aquellas que sienten una orientación hacia personas independientemente de su género. Vale. Independientemente. Luego hay más realidades, y es personas, por ejemplo, demisexuales, que sienten atracción sexual si han establecido un vínculo afectivo previo. Ujú. Vale. Y luego hay personas, por ejemplo, asexuales, que son personas que no sienten atracción sexual por otras, ¿vale? No quiere decir que no puedan tener relaciones sexuales o afectivas, pero no sienten ese deseo enfocado hacia otras personas. Entonces hay diferentes realidades. Está, pues, personas homosexuales, pansexuales, bueno, esto lo hemos comentado, polisexuales, en fin, hay diferentes realidades. Es precioso tener un vocabulario cuanto más amplio mejor para reflejar todas esas realidades y que podamos utilizar estas palabras si nos sentimos cómodos en ellas. Es como en el ámbito emocional, ¿no? Sí. Contra más vocabulario Sin tenemos, duda. mayor identificación y mayor autoconocimiento también. Exacto. Y donde nos vamos a centrar hoy, pues es en la parte de la orientación sexual. Es verdad que, oye, ojalá pudiéramos hablar de todo, pero ahí ya iremos en diferentes podcasts. Seguro que nos lo piden, ampliando. Juan, seguro. Vale, hoy nos vamos a centrar en la orientación. Y lo primero, yo creo que hay que sentar las bases, y es que la orientación no es algo que se elija. No es algo que llega un momento que me lo planteo y digo, pues mira, voy a ser heterosexual, o voy a ser homosexual, o demisexual. No, es algo que vamos descubriendo y que vamos integrando en nuestra sexualidad, que se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Es como construir un muro de ladrillo. ¿Vale? Imagínate, desde fuera pues podemos ver un muro que pues pueda ser de un color, ¿no? Pero luego cada ladrillo, que puede ser nuestro sexo, nuestra orientación, nuestra expresión de género, todo eso van teniendo diferentes colores. Y es muy importante acercarnos, a hacer como el zoom en esos ladrillos y empezar como a descubrirlos, y sobre todo a ser coherente con ellos. Quizás ahí está la clave, en que podamos vivir con libertad aquello que vamos descubriendo. Sentimos, claro. Claro, que sentimos, que disfrutamos. Y es cierto que no siempre lo podemos hacer, porque de alguna manera venimos de una herencia en la que se asume que todo el mundo es heterosexual. Sí. Hasta que diga lo contrario. Y por eso se producen situaciones en las que papá, mamá, soy gay, papá, mamá, soy pansexual, soy bisexual. Porque hay que decirlo. Es decir, se da por sentado que eres heterosexual hasta que digas lo contrario. Esto es lo que sabemos que se llama salir del armario, ¿no? Pero en el fondo es un gesto en el cual damos un paso para que los demás nos conozcan un poquito más.
y para reclamar de alguna manera que nos traten de acuerdo a ese aspecto, porque son un aspecto de nosotros, pero a ese aspecto tal y como lo sentimos y tal y como lo vivimos en nuestras carnes. Y bueno, pues sí que es verdad que aquí es donde yo creo que cierta información es importante, uno, para identificar, que luego Dafne nos va a contar más de cómo identificarlo, y dos, para vivir felices con ello, ¿vale? Y esto, bueno, pues digamos que hay que tener claro que no es lo mismo ser homosexual que tener pluma, por ejemplo. Esto ya de base, que es un mitazo, ¿no? Ay, mira, Hay que muchos tiene pluma, mitos, pues ya. Incluso desde pequeñitos en el cole, a los niños que pueden tener o a las niñas que juegan al fútbol, niños que tienen una sensibilidad un poquito más acentuada, se les etiqueta ya con la palabrita. Lo que nos gusta etiquetar. Que a veces, oye, pues es una etiqueta que coincide luego cuando ya nos descubrimos en este aspecto con que sí, pues soy homosexual o no. Pero claro, que estas personas, o que los niños, que además creo que era un 70% de niños experimentan este tipo de acoso, este tipo de señalamientos, que tengan que descubrir su orientación sexual por un insulto, ostras, es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Es fuerte. La verdad es que este tema infantil también es algo que nos toca de forma muy sensible y por eso también va a haber un podcast que está muy orientado a niños, también, a esa etapa. Juan, yo no sé si nos lo cuentas ahora o nos lo quieres dejar para más tarde. Nos has dicho que nos ibas a contar algo de una cremallera. Y es que me puede la curiosidad. Exacto. ¿Lo hablamos ahora? ¿Sí? Exacto. Venga, lo hablamos ahora. Venga. Digamos que, claro, estamos hablando de un montón de palabras y de un montón de realidades en el fondo, ¿no? Y es que esto, pues, lo simbolizamos como con una cremallera, porque en un momento de nuestra vida nos podemos sentir atraídos hacia mujeres, o hacia hombres, o hacia personas que sean de un género fluido, y esto puede cambiar a lo largo de la vida. No son cosas, no son rocas que no se mueven, sino que puede ser como una cremallera, ¿vale? Y también es bonito saber que esto puede ir cambiando. Es muy interesante esto, porque en muchas ocasiones algo que rompe un poco la expectativa, y que me lo he encontrado en consultas, cuando hay un matrimonio en el cual la ruptura la suscita el que se produce el deseo por una persona que es del mismo género. Y ahí como que es mucho más chocante, ¿no? Y es más difícil a veces de elaborar. Y el integrarlo como algo que puede suceder a cualquiera, este cambio, y que es más frecuente de lo que nos podemos llegar a imaginar, pues no le introduce una variable más al duelo, ¿no? Por ejemplo, en esa separación. ¿Y cómo podemos identificarlo, Dafne? Entonces, bueno, vamos a hacer en el ejercicio vamos a hacer un pequeño test, que si te parece eso lo dejamos, no sé si lo quieres hacer ya o... No, todo tuyo. Tiramos, vale, porque yo creo que sobre todo vamos a hablar también como de algunos elementos, ¿vale? Que nos pueden ayudar en la elaboración, que es algo de lo que me había apetecido también hablar un poquito, para que no sea algo que se vaya colocando con el tiempo o simplemente con cómo las piezas del puzzle de mi vida pues van encontrando espacio, sino que yo tome un papel proactivo también en esta adaptación, ¿vale? Igual que lo hago en muchas otras situaciones. Y ha habido un autor, que es Gabriel J. Martin, que ha propuesto como varios elementos que podemos ir esbozando, ya sea de forma autodidacta si nos sentimos con el autoconocimiento suficiente como para poder hacerlo, o bien con el acompañamiento de otra persona si creemos que lo necesitamos, ¿vale? Y aquí un aspecto fundamental, por ejemplo, es el desarrollo de la inteligencia emocional. Porque es cierto que pueden llegar a nosotros muchas emociones que nos desagradan o que incluso pues, nos hacen sentir culpa, vergüenza, el asco incluso, que no sabemos muy bien ubicar, ¿no? Y gracias a la inteligencia emocional podemos encontrarle un sentido, una función y por supuesto también construir una alternativa, un manejo de esas emociones para sentirme más a gusto con ellas. Así que aquí la inteligencia emocional cumple un papel fundamental. Luego, otro proceso muy interesante es el de gestión de las pérdidas, ¿vale? Es decir, cuando yo ya tengo esta identificación o por lo menos soy consciente de esta orientación, el decir, bueno, pues probablemente, por ejemplo, no vaya a tener descendencia, ¿no? Por lo menos de forma biológica. Luego hay otras alternativas, pero de forma biológica no, ¿no?
Pues si eso es algo importante para mí, que hay veces que sucede, pues es algo que necesito elaborar, porque en algún momento de mi etapa vital va a estar presente, ¿no? O como decía también Juan, el salirse de esa supuesta normalidad, aunque a mí es una palabra que os reconozco que me genera un poco de repelús y de escarpia. En psicoterapia siempre se está manifestando como el no soy normal, tal, en muchas cosas, ¿eh? Y es todo el rato el sentirnos distintos, porque todos somos distintos, entonces es normal que nos sintamos ahí, sí que es normal, ¿no? Pero bueno, sí que nos puede venir un poco esa creencia, ¿no? Ese diálogo interno de, pues dejo de ser normal, tengo que dar ese paso a sentirme y a ser de otra manera, ¿no? Pues el saber que a lo mejor tu vida va a ser diferente en algunas cosas. Pero luego aquí habría otro pasito, que es esa prospección a las ganancias. Y sí, pero también vamos a ganar algunas cosas, ¿no? Y yo lo he observado en conversaciones, ¿no? Como por ejemplo, recuerdo un caso en el que decía que una de las ganancias que veía de forma muy objetiva, al no tener hijos, por ejemplo, era la parte de ocio y de viajar, que era riquísima. Y también la intimidad en la pareja, ¿no? Que era diferente y que le gustaba mucho la intimidad que tenía en ese momento. Que cuando tienes niños hasta que se hacen mayores, que es mucho tiempo de recorrido, no lo experimentas igual. Bueno, pues ser consciente de esas ganancias también me ayuda a generar ese equilibrio con las pérdidas, ¿no? Y reconocer el valor que esto tiene, ¿vale? Y luego también la identificación homosexual, que es librarnos de, ahora voy a decir un palabra, ¿vale? La homofobia internalizada. Que aquí, Juan, te pido un pequeño paréntesis, ¿vale? Para definir a qué nos estamos refiriendo con esto. Claro. Bueno, antes hablábamos un poquito, ¿no? De cómo a veces pues la sociedad, sobre todo históricamente, ahora vamos dando pasitos y, oye, pues como ejemplos como el que nos has leído, Eva, pues muestran que está habiendo un cambio. Pero hasta ahora se ha considerado que las personas que no eran heterosexuales pues era algo como marginado, como algo raro, como algo incluso enfermo, porque se llegó a tipificar en manuales de psicología. Afortunadamente ya hace años que hemos superado esto, pero en la sociedad sigue habiendo ese posillo de homofobia y de rechazo, a veces implícita y a veces explícita. ¿Esto qué pasa? Que se va interiorizando. Somos permeables. Entonces nos vamos empapando de todo eso. Sí. Aunque no seamos conscientes muchas veces. Aunque no seamos conscientes, sí. Exacto. Y esa es la homofobia interiorizada, cuando he interiorizado esos esquemas y me los aplico a mí mismo y me rechazo o rechazo partes de mí mismo. Pues otro de los pasitos que dice este autor es la visibilidad, ¿no? Que sería ya el darlo a conocer como un paso importante. No obligatorio, ¿vale? Y cada uno a su ritmo, pero que sí que facilita el poder vincularme de forma más saludable, porque lo hago desde la autenticidad, desde el poder sentirme cómodo o cómoda en mi esencia, sin tener que esconder, ¿no? Ni teatralizar nada que no sea real. Y por último habla de la resiliencia, que es, vale, en el momento en el que estamos, esto suele ser algo complejo y difícil a nivel emocional, pero es muy probable que también nos haya permitido ser de una determinada manera, llevarnos unos aprendizajes de todo esto y sentirnos orgullosos o muy orgullosas de algunas cosas que hemos vivido, ¿no? De cómo hemos reaccionado y de cómo lo hemos integrado. Pues también el ser conscientes de esta parte, ¿no? El ponerlo sobre papel y la medallita en este sentido de lo que me llevo, a pesar del dolor. Antes del ejercicio, que Dafne ya nos ha desvelado un poquito, que vamos a hacer un test, vamos a necesitar boli y papel, me da la sensación. ¿Cuáles son las claves? ¿Con qué nos podemos quedar así exprimiendo toda esta información y toda la que nos queda por descubrir, como bien has dicho? Pues mira, la primera es que existen muchas palabras y que os animamos a buscar, porque hay glosarios, hay un montón de páginas que nos informan de manera rigurosa, y esto sí que es importante, de diferentes realidades. Y es importante poderlas utilizar si nos sentimos cómodos y para descubrirnos y para que sea un punto de partida. Entonces hay que tener en cuenta que esto es un camino simplemente para ser feliz, para aceptarnos, para disfrutarnos. Entonces, las etiquetas no son tanto para encasillarnos y para que nos bloqueen, sino para todo lo contrario. Y si no me representa una etiqueta, pues también puedo ir generando mi etiqueta propia. Qué bueno eso. Me la puedo inventar, ¿vale?
Otra clave sería el tema de salir del armario, ¿vale? A veces simplemente con una breve aclaración, ¿vale? A veces con un comentario, simplemente así como un poco desenfadado, ya es suficiente. Y otras veces, pues sí que es, sobre todo con personas más cercanas, sí que es importante generar un espacio de confianza e intimidad. Pero, ojo, no es obligatorio. Es como un caparazón. Nos podemos meter en ese caparazón si no nos sentimos cómodos o si creemos que puede haber un peligro, o podemos salir de ese caparazón si creemos que nos va a ayudar a sentirnos cómodos y a vincular desde la intimidad y desde las relaciones positivas. Y por último, tener en cuenta que la homofobia está presente. Sigue a nuestro alrededor, es un problema social con el que tenemos que luchar todos y todas, y que de alguna manera va dejando huella, y ahora lo vamos a descubrir, me parece, con el ejercicio que trae Dafne, y de alguna manera esto sí que bloquea, esto sí que es un problema y puede generar problemas psicológicos que se pueden trabajar y solucionar. Ay, que me trabo de la emoción. De la emoción es lo que quería decir. Yo en este podcast estoy hablando muy poco porque lo he dicho al principio, yo vengo a aprender y creo que estamos descubriendo mucho, pero me ha encantado lo del caparazón, Juan. Me parece precioso porque yo tenía la visión de un caparazón para esconderse, pero también es un refugio y para utilizarlo cuando quieras. Una protección. A ver. Vamos a hacer el ejercicio. Venga, pues lo que os proponemos es realizar un cuestionario muy sencillito, son afirmaciones donde yo voy a ir contestando que sí o que no. Si nos estás escuchando conduciendo, pues lo puedes hacer mentalmente, ¿vale? Con la concentración conservada. Si puedes abrirte una página de notas en el móvil para ir contestando fenomenal o cogiendo boli y papel, ¿vale? Yo voy a ir leyéndolas y vamos a ir dando respuesta, ¿vale? Cada uno. Entonces, empezamos. Son 20 afirmaciones. Aviso. Vale. La primera sería: 1. Solo yo sé que soy homosexual. 2. Mis citas son siempre discretas y nada más que para tener sexo. 3. Una persona, o solo unas pocas, saben que soy homosexual. 4. Voy a bares de ambiente, pero siempre de otra ciudad. Aquí hago un paréntesis, ¿vale? Si ya hemos contestado algún sí, puede que estemos ante la presencia de homofobia interiorizada, que tengamos esas creencias o ese pozo que decía Juan. Así que cuidado aquí, ¿vale? Continuamos. Ítem 5. Mis hermanos o hermanas saben que soy gay. 6. Mis amigos o amigas saben que soy gay. 7. He tenido al menos un intento de relación estable con una persona de mi mismo sexo. 8. Cuando ligo, quedo en lugares públicos y concurridos. 9. Mis padres saben que soy gay. 10. Mi familia lejana y vecinos saben que soy gay. 11. Hablo a los niños sobre mi homosexualidad de forma natural. 12. Presento a mi pareja siempre como tal y nunca como amigo o amiga o como compañero o compañera. 13. Si compro libros o revistas de temática gay, llevo la portada visible. 14. Llevo a mis amigos hetero a bares que frecuento. 15. En mi trabajo saben que soy gay. 16. Hablo de mis relaciones abierta y naturalmente con todo el mundo. 17. Tengo una foto de mi pareja en mi mesa de trabajo, en mi casa o en mis relaciones sociales. Mis redes sociales, perdón. 18. No hay nadie que yo sepa que crea que soy heterosexual. 19. Hablo de mis prácticas sexuales con mis amigos hetero, igual que ellos de las suyas, si surge el tema. Y 20. Tengo gestos de cariño con mi pareja en público. Como ir de la mano, besarnos. Pues aquí tengamos en cuenta lo siguiente, ¿vale? Si de la 5 a la 9 has contestado que sí, pero a partir de ahí comienzan los noes, es probable que, como decía Juan, ahí estemos un poco en nuestro caparazón construyendo esa zona segura, ¿vale? Es verdad que ahí puede que en nuestra vida pública nos cueste un poco más, ¿no? Vemos que va como en escalada, desde a lo mejor lo más accesible a lo más público, ¿no? Y donde a lo mejor nos sentimos más expuestos. Por eso también, si has contestado sí hasta la 14, pues vives con soltura, ¿no? y con libertad tu homosexualidad, pero si no has llegado hasta la 20 con respuestas afirmativas, pues podrás ir viendo qué elementos de trabajo y de posible crecimiento tienes por descubrir, ¿no? Y por desarrollar. Así que es como una herramienta muy sencilla, pero a la vez
muy concreta para autoconocernos y para establecer luego elementos en los que poder focalizarnos para crecer. Yo creo que en esto, bueno, lo teníamos un poco dirigido también pues a las personas poder descubrir, ¿no?, esta orientación, pero creo que también, y como hemos empezado con este mensaje, nos sirve para todos, para aprender, para respetar, para identificar y para sentirnos más conectados. Cuando has dicho tú que en el momento en el que, bueno, tienes esa ayuda, esas palabras y de poder identificar y mostrar cómo te sientes en algún momento, quién eres, con qué te identificas o qué te gusta, conectas más con las personas que tienes al lado. Así que esta ha sido una lección número 1. Estamos preparando la 2, como bien ha dicho Dafne, y ya hablamos de este tema en el ámbito de infantil, con los más peques, que nos acompañará Rebeca. Hasta entonces tenemos las redes sociales para que nos cuentes tus historias, tus experiencias, si eres una mamá y te ha surgido esto, cómo nos ha pasado, cómo han reaccionado tus padres, cómo se han tomado la gente de todo esto. De verdad, estamos hechos de historias estos podcasts, nos encantaría conocer la tuya. Gracias, Juan, Gracias, por Eva. descubrirnos Gracias tanto. también. Y Dafne, por este test de Un check. placer. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.